perderá el poder. Tolera. Ah, volverá. Vos me encanta, vos positiva, mi amor. Un año con esta cortina, ni la letra. Ni la letra te sabes. Ay, boluda. Corriste, ¿no? Sí, me voy a... Perdón, ¿eh? ¿Te vas a dar un pedo? No, ¿te imaginas así eso al aire? Sí. Ahí, a nada. Hay cierta impunidad en este programa. Sí, totalmente. Que mantenemos. Es parte de la esencia del programa, de hecho. Sí. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, tuve un altercado buenísimo. Sí, con tus gatos. Que sonaba de esta manera el altercado. A ver. No fue altercado en realidad, fue una situación de tensión. Momento. Fuera, chiquito. Ay, mi amor. Se me estaba metiendo en el patio. Adoptame. Un gatito chiquitito, blanquito, hermoso. Y se empezó como a querer meter. Yo tengo red, pero que empezó a querer meter por un lugarcito. Y yo tenía a mi gato negro, que tiene 12 años casi, que estaba tipo mirando ahí. La otra que está re loca también mirándolo. Y el chiquitito que se quería meter. Y después, ¿qué me pasó? Con el calor y el sol que hace, digo, ¿y si este me maulla porque vino hasta acá y no sabe cómo salir? Sí. Y se queda al rayo del sol. O claro. sea, si el gatito así que en el grupo del barrio, con la señora. Claro. Y no, y de repente se cansó y saltó y se fue y fue como, la puta madre, loco. Pero es precioso, ¿eh? ¿El gatito? Precioso. Sí, me daba muchas ganas de todo de lo que es adoptarlo, sí. Pero no. Pero no. Con 4 estamos, me parece, ¿eh? Con 4 estamos de sobra. No, por favor, te digo. ¿Cómo está el resto del equipo? Mi Belevich. Chucha. Sí. ¿Cómo están? ¿Con ganas de dormir? Con la nona están. Entonces estás cada vez más trabado. Estás cada vez más grandote. Ah, ¿hace ejercicio, mi Belevich? Pero, a ver, mira, arremangate. Mira, ¿qué pensás? ¿De qué son esos brazos? De pajas. Pero tiene los... Es el claro, otro. los tiene muy parejos. Yo antes de venir estaba medio atacadita porque nos cerraron la cuenta de las ketaminas. Y me enojé un poquito. Nos suspendieron. ¿Se lo suspendieron? Sí, por ser travestis, básicamente. Porque otro motivo no se me ocurre. Pienso capaz que el nombre, como es un juego de palabras y que da alusión a una sustancia... Eso podría cualquier ser señora alguna gente que haya denunciado también. Es que sí, y por eso o porque somos travestis justamente. Pero ya se me pasó, ya me calmé, aparte apelamos, hashtag apelo y lo logramos recuperarla. ¿Ya está? ¿La tienen de vuelta o la van a recuperar? No te hice el reporte porque la verdad que me asusté tanto que me puse tan nerviosa. Pero dije, ay no, todo mi trabajo. Total. Creo que a cualquiera le pasaría. Si me llega a pasar con mi cuenta principal donde a mí me pasó y casi me muero. ¿Te pasó hoy? No, me pasó. Yo dije que a mí estamos poniendo de acuerdo. No pasa, a mí me pasó y casi me muero. Es que bolú. ¿Y por qué motivo te podría pasar a vos? No, a mí ¿sabes lo que me pasó? Me la bajaron a la cuenta, pero en realidad me la hackearon. Y mi hermano me ayudó ahí, me dio una mano. Yo le digo, y capaz que algunos bots o algo. Y me dijo, no, te hackeó alguien la cuenta. Y fue como, esto me da más miedo todavía. ¿Vos decís que alguien entró? No, yo no digo, lo dice mi hermano que se fijó, digamos. No sé si tenía acceso al número de IP o qué, pero era alguien. Dura me quedo, ¿Cómo? ¿Qué pregunta? No, de hecho... Acá están consultando sobre si tiene la misma contraseña para todo. Se repite un poco, pero desde ese suceso directamente ya tengo un gestor de contraseñas, que es una aplicación con mucha seguridad, que te genera contraseñas medio random, y de hecho quizás vos ni las sabés, pero es todo con botoncitos. O sea, y te... Sí, es como... Y todo con 80.000 verificaciones. Ahora pienso, capaz... Mirá si me los quisieron hackear. Porque tenemos enemigas, lamentablemente. No, obvio. Igual yo siento que hay más posibilidades por el contenido que suben ustedes y el odio, que sus identidades, claro. Y encima que son figuras públicas por fuera de eso. No es una grupalidad. Sí. Si odian a una, le van a querer bajar igual, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, como hay muchos focos para de ataque. Que el 90% de la grupalidad es escort también. Entonces, como que... Claro. Yo no sé, a veces, la Santa decía, bueno, capaz porque nos etiquetás y nos mencionás, eso hace que... Yo dije, chicas, es muy rebuscado eso, que porque yo te etiquete a vos,
me baneen a mí o me bloqueen a mí. Es como... Es raro. Pero bueno, Instagram cada vez está siendo más difícil, boludo. Sí, mucho más difícil. ¿Sabes lo que me enteré hoy? Es el Tinder de las redes sociales. El Tinder de las redes sociales, pero más allá de eso, chicas, no puede ser que por no tener la suficiente interacción, de lo que eso obviamente lo determina Instagram, ¿no? Esta red social de mierda. Sí. Si no tenés la suficiente interacción, te baja la calidad del contenido. Es decir, vos subís un video en 1080. No, eso no puede ser. Te juro. Lo dijo el CEO de Instagram. Zuckerberg. No, el CEO, no sé quién es. Ah, el CEO. ¿CEO se dice o CEO? CEO. CEO. Sí. Dijo, bueno, si no hay suficiente interacción o no consideramos que sea un contenido relevante, el contenido baja la calidad. Tipo, se ve peor. O sea, en vez de verse en 1080 se ve 720. Cosas que capaz para el ojo humano, al ojo común, le chupa un huevo. A mí, no, pero cambia. Cambia, el mismo y para contenido... las personas que se esfuerzan por entregar contenido de valor y comprarse un celular que filme lindo, que te haga una foto, que te la saco en la mejor calidad posible, que te la edito, que hago todo un abordaje para que eso se vea bien, vos me vas a bajar la calidad porque hay 5 logos que no me están comentando la puta historia. ¿A vos te parece? No. Así te parece. O sea, todo el tiempo están jodiendo con el laburo de las personas. Y sí. Esto de la censura, esto de cerrarnos la cuenta, así, de la nada, sorpresivamente, por motivos desconocidos. ¿Qué habían subido en lo reciente? Nada, absolutamente nada. Nada. ¿Ya está de vuelta? A ver. Ya está de vuelta, apelamos y a los minutos la teníamos de vuelta, pero viste cuando decís... Y eso fue alguien que... ¿Que quiso entrar? No, ni siquiera... Bueno, puede ser, pero... O que alguien denunció. Alguien denunció para mí. Sí. Alguien denunció porque... Alguien denunció... Claro, lo último fue el intento funky. Sí, no, y encima ahí no... No hay nada, no hay una teta, no hay un pito, no hay nada que vos digas, me agarro de esto para denunciarte y hacerte concha. No es agresión del plan, para mí es... Sí, denuncias de gente. Sí, gente que denunció, yo acá estoy viendo más o menos el alcance que estuvieron teniendo los reels. Sí, yo prefiero que sea eso a que sea alguien que haya intentado entrar. Y para eso te aparecerían advertencias de... Es que sí, por eso. Igual, viste que yo capaz en esa cuenta no tenía todos los pasos habidos por haber. Bueno, ponga a ponerlo, sí. De hecho, cuando me hizo hacer el reporte me dijo, bueno, hay que validar el número, hay que validar el mail. Como que siento que capaz pudo haber sido eso realmente. Pero bueno, lamentablemente también es como hay varias puntas. No sabemos si es por las personas que le molesta nuestra existencia. No sabemos si es por gente que quiere adueñarse de esta cuenta, que realmente no logran nada porque no tenemos ni 1000 seguidores. Vayan a seguirnos, que terminas. Y entonces vos decís, bueno... Y a mí me compromete demasiado porque está anclado a mi cuenta principal, que es mi laburo, claro. mi cuenta donde básicamente, gracias a eso, estoy acá enfrente de un micrófono. Sí, hay algo, sí, total, me parece que hay algo de... Así que chicas, vayan viendo si ustedes pueden gestionar esa cuenta, porque yo me parece que me voy liberando de esa situación. Sí, o se gestiona un celular que tenga esa cuenta. Claro, un celular que tenga esa cuenta y que bueno... pero bueno, la verdad que me indigné bastante, pero ya está, ya me calmé, pero bueno, extendamos la preocupación. 221-508-2447. ¿Qué han hecho cuando les han cerrado su cuenta de Instagram, su cuenta de trabajo? Sí. Hay mucha gente que lamentablemente ha perdido todo, años de laburo donde ha puesto muchas ganas, mucha energía. Sí, yo siento que hay mucho, no solo el contenido subido, la interacción a ese contenido y todo, sino la cantidad de personas que se acercaron a vos y que decidieron seguirte, ¿no? Como cómo fidelizás ese público, me sale decir, esos seguidores, claro, en otro ámbito, porque ahora se basa mucho ahí. Claro, sí, ahí está todo el disco duro. Me parece re fuerte. Yo me muero. Pierdo el follow de Vanessa Strauch, me muero. Pierdo el follow de Marina Bertoldi, me muero. Claro. Pierdo... ¿Entendés? Gente que me ve las historias, gente que me puede dar trabajo. Claro. No justamente ellas, pero a lo que voy. Gente que tiene llegada y que te puede dar más visibilidad y que te puede ayudar a crecer un poco más en tu laburo. Total. Yo lo veo de esa forma, por lo menos. Productores, músicos. Hay un montón de cosas que perdería. No quiero ni imaginarlo. Tranqui.
Ves que me puse ansiosa. Hay que hacer un backup de esos contactos. Arre. Hay que hacer un backup de contacto. Hola, soy Latini, ¿te acordás de mí? ¿Te acordás de mí que me seguías en el año 2018? Sí, tenemos 2 sorteos para el día de hoy. Ajá. Estamos subidísimas. Tenemos uno que tiene que ver con lo gastronómico y otro que tiene que ver con lo cultural. Ok. El primero, vamos a arrancar con lo gastronómico. La choricería ahora es Felma. ¿Se acuerdan de la choricería? Bueno, Jodeme que es Felma. Felma, increíble. Tenés choris, hamburguesas, tenés opciones además veganas y sin tac. O sea, es buenísimo eso. Por ejemplo, yo tengo 2 amigas. Una... Pepita. No, en realidad no, tengo varios amigos, ¿no? Pero tengo varios amigos que son vegetarianos y en un mismo grupo hay vegetarianos y personas celíacas. Ok. Y siempre es un tema donde vamos a ir a comer. Y esto está buenísimo porque tiene veganas y sin tac, lo cual amplía mucho. Probé el otro día en... ¿Te contesto? Que probé el otro día en la bermutería. ¿Qué probaste? El chorizo. De Felma. Y muy rico. ¿En serio? Muy rico. Obviamente el vegano he comido. Y el viernes es el día del veganismo, mira. ¿Qué me van a traer? Previo a el orgullo. Previo al orgullo, mira, hoy todos los días progres. Qué pesada. Qué progresismo. Qué progresismo de mierda. Tremendo. Aguante Halloween. Y es el día del veganismo, así que, siendo el día del veganismo, vamos a sortear. Le ponía contacto enseguida, no tenía una puta idea en realidad. No, sí, por favor. Esto está todo planeado. Pero por favor, un combo para 2 personas de Felma que están 17 y 71. El Instagram lo pueden encontrar como felma.lp. Y para participar tienen que ir al Instagram. Tienen que comentar en el chat: quiero mi combo Felma. Quiero mi chorizo. Quiero mi combo Felma. Y si ponen quiero mi chorizo, tienen más posibilidades de ganar. Total. Dame el chorizo. Escriban al chat. Sí, eso. Si quieren, escriban ahora. Escriban al chat quiero mi chorizo y ya están participando. Total. Háganlo, no duerman porque es un... O ponen quiero chorizo de Inés Mauri y Inés Mauri te los da. Yo les doy mi chorizo. ¿Qué más tenemos, Inés Mauri? Y además tenemos que viene la reina de la guitarra, la reina de la batería y de cualquier instrumento. Lucy Patané está en Ciudad de Gatos. Y va a tocar en Ciudad de Gatos, va a abrir Benito Cerati. Sí, un planazo. O sea, es un planazo de fecha. Va a estar presentando Hija de Ruta, que yo lo vi a ese show en Mar del Plata, estuvo buenísimo. Este viernes así que tienen, miren, si imaginan, ganan, no pueden ganar los 2 premios. Porque si imaginan, ganan el sorteo de la UNE. Sí. Y comen un combito de gozo y se van. Increíble. Ya le digo a mis amigas por cucaracha, chicas, no pueden participar en todo. Claro, menos. Claro, bueno, total. De hecho, hay una nota que hicieron en Hudson. Hudson. A Lucy, que pueden ir a YouTube a verla. Son 5 pares de entradas que sorteamos, gente. 5 pares de entradas en el nuevo Ciudad de Gatos, que si no lo conoces es una gran oportunidad. Increíble. Mucho más amplio, distinto, diferente. Bien grandote como le gusta a ustedes. Exactamente. Y nada, eso. Entonces les recuerdo, un combo para 2 personas de Felma que tienen que escribir en el chat: quiero mi chorizo o quiero mi combo de Felma. Que, bueno, todo se sortea para el día del veganismo este viernes, las 1 de noviembre. Las conservadoras dirán quiero mi combo. Totalmente. A ver, claro, las queremos progres, las queremos desacatadas, pícaras, loquitas. Sí. Y después, 5 pares de entradas para ver a Lucy Patané. Para eso vayan al Instagram de la UNE. Por favor, y participen. Exactamente, tienen que dar like, seguir, pipipi, un montón de pasos que si van, lo ven. Si tienen tantas ganas de conseguir las entradas, se van ya mismo al Instagram de la UNE OC. Dicho esto, le mandamos un beso a Rocoda, que no pudo venir hoy. Ay, sí, que anda mal de la espaldita, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Y volvemos en unos minutitos nada más, que hoy tenemos un hermoso programa. Vamos a estar hablando con Duen, ¿puede ser? Con Duen Sachi, así es. Exactamente. Vuelve a abrirnos el cerebro de una manera bastante violenta, lo cual me encanta. Me encanta. Vamos.
Nos vemos. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Estás en la UNE. Nos vemos. Nos vemos. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Tomé 7 Rigo, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Tomé 7 Rigo, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi plata se mueve sola como un poltergeist. En el stage, me vuelvo tonto como Frankenstein. Soy rubiecito y cari lindo como Seven Kane. Y la pancita por la Heineken. De mi torta todo quiero un mordicón. Voy afuera y me tratan como si fuera un rolitón. Caemos a tu casa, ding ding dong. Mi zapatilla cuesta un don peri. 1 por el money, 2 por el show, 3 por mi worry, que están ready para la acción. Todo lo que quiero son niggas y weapons. Money and power y una bitch con un septum. Otra Siri no se espera, así que let's go. Yo tengo conexiones como Redstone. Hay raperos que me quieren en su death note. Mi pedo me regalo Garalelo. Shari se parece a J-Lo. Mi plata se hizo larga, bicho, le digo shake low. El dilo una mesa como Play-Doh. Los dejamos en bola como en Playboy. Tengo plata pelotuda. Tomé 7 Rigo, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Tomé 7 Rigo, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Mi money go down, tengo plata pelotuda. Tomé 7 Rigo, creo que necesito ayuda. En Argentina yo y los Ramones en NYC. La vida es triste, lo siento, pero es así. Postmortem. Yo no tengo sueños, tengo planes. No tengo enemigos, tengo fans. Me nombran y aparezco igual que Bloody Mary. Toda mi vida la persigo como Tommy Jerry. La venganza dulce como un flan con crema. Y pareciera que yo pago una condena. Porque para lo malo tengo un imán. Y lo bueno siempre tarda o nunca llega. Puede que a veces yo esté en crisis y que tenga arruina la psiquis. Pero si hay que meter mano yo hago fisting. Cuando la cosa está tensa como un lifting. Tengo un par de hijos, le voy a hacer un baby shower. Para nosotros todo el día happy hour. Antes nadie venía a mi cumple, ahora todos quieren venir a mi cumple. Cuando hablo nadie me interrumpe. Me gusta porque hace que mi mundo se derrumbe. Hace un par de años que vivo en la incertidumbre. Espero no se me haga una costumbre. ¿En la UNE? En la UNE. Estamos arriba todo el año. La UNE. ¿La UNE? Te banca. Te banca. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Esquina de Argúas en Mar Chiquita y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. Médico, enfermero, dentista y oculista. Centro de Salud. En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia. Centro de Salud. Está tuyo bien armado, preparado y equipado. Centro de Salud. Inauguramos los centros de salud Villa Col y San José. Ya tenemos 6 nuevos CAPS en San Vicente. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Agustín Soy Rada Aristarán llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en Plateanet y boletería del teatro. Más información en www.rada.soy. Producen El Estudio Producciones y 300. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. ¿Qué te banca? ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? ¿Qué diría? Tiene que tener las frases: primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta. Primavera de canciones. La UNE te banca. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenido. Bienvenida. ¿Estás en la UNE? En la UNE. No time left now for shame.
Cero drama. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. No, mentira. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Bueno, hemos vuelto. Y acá, mira, una persona ya está participando del sorteo, Mica Andrade, gran director, ¿podemos decirle? Director audiovisual. Sí, Quiero sí. mi chorizo, dice. Y lo vas a tener. Además, Mica. ¿Sabes qué? Lo tenés más que... O sea, si alguien pone quiero mi hamburgués, quiero mi combo, Ajá. tiene menos puntos. Vos Y es pusiste medio chorizo. insulso, pero Sí. vos sonaste muy segura de tus... Convincente. Convincente que querés tu chorizo. Bueno, ahora venimos con unos lanzamientos, ¿no es cierto? Tenemos lanzamientos. Duen viene Sí, en unos minutos. En unos minutitos, que intriga. No sé si pudiste pasar el tema, si no, lo pasamos primero. Sí, está. Vamos, ¿está? Bueno, Vamos a cerrar con ese tema. vamos a sacar ese tema, me encanta. ¿Te No sé sirve? si... siento que... No sé si cumple, Fue un tema que dije, mira... Y, Te llamó la atención. Y me llamó la atención. Yo es medio lo que hago todas las semanas. Traigo bueno. temas que me llaman la atención. Y mi lugar acá... Está bueno como esta declaración de principios que no la hice nunca. A ver. Mi lugar acá trayendo las canciones no es hacer ningún tipo de bajada de nada. Ni siquiera tal vez traiga datos a veces. Simplemente es algo... A veces encuentro canciones y no encuentro ningún puto dato. Encima cuando son lanzamientos es más difícil todavía. Y hay gente que no tiene información. Y acá la idea es traer eso y que ustedes también hagan su investigación al respecto. Totalmente. Si les interesa. Yo no voy a hacer la tarea por ustedes, mira. Claro, escúchame, acá es así. Es como cuando le preguntamos a los entrevistados que nos cuenten su recorrido. Totalmente. Nosotros no vamos a averiguarlo. Ustedes lo van a decir. Sí. Pero hay algo que se llama gacetilla de prensa que está bueno. Sí, muy bien. Pero si Emi tiene ahí los controles, Chucho, Agus, están en sus puestos. Me encanta. ¿Listos para esto? Me encanta que Emi tenga el control. Uy, mira cómo arrancamos, Se llama Perfect Dark. Es de Flight. Calculo que se llama. Me gustó mucho esto. Huele a puto esto. Flite. se escribe. Es como para entrar en una, pero entrar en una bien. O sea, medio Bon Iver. Es un dúo. Me encanta. ¿Viste? Suena muy lindo. Es como un Tame Impala. Pero chill. Chill pala. Sí. La pala no muy chill. Tame chill. Claro. Tame cogollo. Tame cogollo. Tame hongos. No, tiene un arreglo de bajo que está increíble. Divino. Son británicos ellos, son Qué dos raro. ingleses, Will Taylor y Nick Hill, que se conocieron en el cole. Ay, mira qué tiernos. Sí, Ay, como Catriel y Paco. ¿Te das cuenta? Mira. Y los padres del primero, de Taylor, eran profesores de inglés. Y que nada, hay mucha referencia a la literatura inglesa. Ah, mira. Sí, muy interesante. Qué cultos. Tienen 3 discos que recomiendo que vayan y escuchen. Yo estuve chusmeteando un poquito nada más. Pero bueno, lo que estamos escuchando ahora se llama Perfect Dark. Y se escribe F-L-Y-T-E. Me gustó mucho. Y ya, sin irnos mucho de esta vibra, siguiendo por ese viejo continente, pero para uno ya hispanohablante, traemos una chabona que ha sido revelación ya en el último tiempo. Siento que a vos te puede llegar a gustar. Que hemos escuchado una reversión que hizo Dale Sanz. Lo que escuchamos ahora es el track ahí como picheado. Es el track al que se le ha puesto más focus track, digamos. A ver. Que se llama Brujería. Estamos hablando de Judelín. Ella española,
Esto forma parte de lo que es su primer disco. Medio rosaliesco todo. Llegas de mi vieja hasta mi boca, un presentimiento y me sentí maravillosa. Las cositas lindas no tienen por qué volver. Ay, qué Almodóvar, ella. Sí. Súbanse al stream para ver la carita de esta mujer. Es de Cádiz, ella. Mira vos. Sí. Tiene mucha esa cosa medio flamenca, viste, en la voz, pero es un reggaetoncito esto de golpe. Sí, coquetea con varias cositas, Sí, ¿no? sí, es muy interesante. Bodiria es el primer disco de ella, del que forma parte de Brujería, y también otros tantos. Seleccioné otro tema, si querés, Emi, podemos pasarlo, a ver. Luna Roja, que le sigue. Desnuda ella, de cera parece. Ah, mira, estuvo en el... Sí, ya sé lo que querés decir. Times Square. Wow. Gracias. ¿Para cuándo Inés Mauri ahí? No sé, físicamente voy a estar mirándolo por lo menos. Hay mucha movida de Equals, que es como la agenda de género de Spotify, donde se impulsa mucho también a las artistas y se les pone especial énfasis en ellas. Sí, ha estado Barbie Recanati, estuvo ahí. ¿En serio me decís? Sí. Wow, un fla. Sí, sí, increíble. A ver cómo arranca esto. Dime qué tiene ella, que te hace que te llamo, que ya ni te de pena no puedo entender. Dime qué tiene. Estos procesamientos de voz a mí me encantan. Sí. Estar contigo quisiera y no otra mujer. Está más pausoso. Dale. Y después tenemos un lanzamiento que ya tiene un par, que fue recomendación de Ro, que no ha podido venir, así que Le mandamos en su otra nombre. Soy Gotuso. Uy. Y acá nos pusimos como que me da ganas de destapar una birrita, que sea mediodía y estar con vos, mi amor. La radio de tus corazones. Soy Gotuso se juntó con Bomba Estéreo. Que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho. Siento que esto es tipo, es como, no, es tremendo, es tremendo. Es tremendo esto. Esto lo estoy haciendo por vos, Ro. Arriba los corazones, tremendo, poneme pausa. Me encantó igual, ¿eh? Sí, es tremendo igual. Soy Gotuso, sacó un disco que se llama Cursi. Ponelo de vuelta, dale, vamos. Años que viví contigo, que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amiga. No. Voy a peinarme y atender la cama. Es un temón, es una reversión interesantísima. Emi Bielevich está, pero es un tipo que siente. Se llama Cursi, el disco que sacó Soy Gotuso. Tiene 13 canciones con distintas colaboraciones. Esta es la de... Tiene, mira, de Paulino Mosca, por ejemplo. Claro, que es el tema que hacía ella pensando en Bosé. Ahora tiene muchos pensando en Bosé. Lo que menos... bueno, y ahora... Ah, ya. Ya esto se... Quiero que sepan que esto ya... los lanzamientos ya son de Emi, ya son del otro. Estabas haciendo... No te... Estoy pensando en ti. Es tan Jorge Drexler, ella es tremendo. Yo tan Madonna, vos tan Jorge Drexler. Ay, parece un conejito, pensé que eran dos orejitas en la mano. Bueno, a la mierda, vamos con otro tema. A ver. A Chile vamos.
Pasando la cordillera. Esto es Patio Solar, ya lo hemos estado escuchando en algún momento. Uso y recomiendo. Yo les conocí por una canción que se llamaba Pintura, si no me equivoco, que me gustó mucho. Ya llevan 11 años tocando. Te fuiste a Madrid es la canción. Y no quiero que nos quedemos sin tiempo porque ya está buena, así que pasemos a lo siguiente. Dale, la siguiente canción. Te quiero dar play, dejarte en replay. Soy la mejor serie, hey, nunca terminé, hey, solo quiero. Esta es una colaboración también. Es cierto fantasía, te quiero para ella, es solo para ver. Méteme en tu red. Es Olivia, que es una cantante argentina que ya tiene un disco en 2020 y este disco del cual forma parte este lanzamiento se llama Dulce o Truco. Muy en el contexto Halloween, me encanta. Sí, muy en el contexto Halloween, poco cipayo capaz. Y este tema lo hace con Lara 91K. Bueno, nada, esto. Escuchen, pueden escuchar el disco completo. Esto es Replay. Es el disco de Olivia, Dulce o Truco, que bueno, en este caso tiene la colaboración de Lara 91K. Y vamos con otro temita. Nos vamos a Tucumán. Abro los ojos, llenas mi cuerpo con tu perfume matinal. Bueno, esto es Tu Calor de Lucía Tagliapietra. Che, estoy desde ayer con la lengua que se me resbala. Habría que revisar a ver si hay alguna cosita. El disco se llama Sean Felices. Son 8 canciones que pueden ir a escuchar y bueno, e indagar si les gusta, por dónde va. Sean felices, me interesa eso. Ella, les recuerdo, es tucumana. En 2023 recibió el premio Mejor Solista Pop Mercedes Sosa. Fue seleccionada para BIME, que es una feria de la industria musical en Bogotá, en Colombia. Nada, ya lleva mucho tiempo tocando, es interesante, ha tenido participaciones junto a Daniel Melero. Pueden ir a escuchar. Y ahora vamos un poquito punk, un temita punk. ¿Le suena? ¿Lo conocen? Estuvieron participando en el disco de reversiones de Paramore, por ejemplo. Mirá vos. Exactamente. Muy yankees, Los Ángeles, de Linda, Lindas. Yo estaba necesitando una sonoridad más así. No Obligation se llama el tema, que le da nombre al disco que han sacado, que pueden ir a escuchar a De Linda, Lindas. Y ahora, córtalo en seco. Capaz que nos vamos con este tema, con el que estábamos escuchando recién. Salió un disco que se llama Cinta Testigo, de Radio Universidad. Agarré 2 temitas para que escuchemos rápidamente, que son reversiones de la música platense. Arreglos piano y cello. Franca Dierno,
Abuela Costa. Cae otra vez, oro en polvo, Federico, yo te adoré. Te escuchamos de Juan Baro, versionando a Sergio Pángaro, mejor dicho, San Martín Vampire, de su disco debut y despedida del año 99. La producción, la dirección de Alfredo Calvelo. Esto obviamente lo realiza Radio Universidad. Viene con su participación audiovisual. Además de Juan, que está sonando ahora. Ya escuchamos la versión de Isla Mujeres, de Mato Ruiz, está Carmen Sánchez Viamonte, Ramiro García Morete, Sofía Usal, Tato Urlistondo, quien les habla, y el Chango Motorizado, que versionó a Francisco Bochatón. Melancolía, voy detrás de las noches y de los días buenos. Quiero entrar en tu coche, que no es ajeno. Hice un dibujo. ¿Qué voz? Una acuarela. Abarca mucho la voz del Chango. Santiago Motorizado reversiona a Francisco Bochatón con Caja de Zapatos. Y ahora poneme pausa. ¿Qué trajiste, mi amor? Ay, ¿me toca? ¡Te toca! Bien, traje a Liesa, una pequeña que me atrevo a decir que salió de su adolescencia hace 2 minutos, porque cuando la descubrí por TikTok, me encanta como a la vez digo, qué tema ¿no? De hacer música y a la vez también hacer contenido para poder llegar a otros públicos. Qué explotador. Qué explotador, vos sabrás muy bien. Liesa la verdad que es muy fiel a esto de poder producir sus... Poneme el fondito ya que estamos, porque quiero que escuchemos el estribillo, que es hermoso. Ella cuenta todos sus procesos de cómo hace las canciones, muestra todos sus bocetos. La verdad que me gustó mucho esta canción particularmente y recibió mucho apoyo y la motivó a hacer otras canciones de este tipo. Es como un pop bastante Uy, pero clásico. Es medio Javier Amena. Sí, a ver, subile un poquito. Tiene una voz muy dulce. Mal. Liesa se llama, la pueden encontrar en TikTok, en Instagram. Ay, sí, es un pop 2000. Muy 2000. 2007, te digo. ¿Para qué? Sí, me gusta mucho, su estética me gusta mucho, ella es divina. Y dice... Dale. Subile. Decime si es normal que no quiera mirarte en la cara, que no quiera saber nada, baby. Mentime un poco más, que a vos nadie se compara. No quiero ser señalada. Me gustó. Hermoso. Y ese fue mi aporte. Ese es el recorte que tenemos para hoy. Che, me re gustó. ¿Te gustó? ¿Sabes que hace poco me pasó? De acá ella, Argentina. Duen, ¿cuál es tu apuro? Porque si yo corto acá. ¿Corto? ¿No corto? ¿Por lo sano? Bien, no, hace poco me pasó que me acordé de una chabona que se llamaba Denise Moores. ¿Se acuerdan ustedes de Denise Moores? Búscamela, boludo. No la conocía, tiene 148 oyentes mensuales, veo. Y poné el segundo tema. Es un temón, La verdad que sí. Baby. Díganme después si les gustó el temita, háganmelo saber. 221-508-24. No, un día voy a hacer un especial de ella directamente. No voy a hacer un especial. Un día voy a hacer un especial. ¿Vamos a hablar de Marika Hackman de vuelta? No, de Denise Moores. No. Que. Otro día, Es una chabona que escuchaba con mi hermano, que era muy. Es muy música trolo. Sí. Y escuchábamos con mi hermano mientras jugábamos al Hot Wheels. Pero me lleva muy este pop. Yo no quiero decir nada. No quiero cortar con esta vibra así. Me encanta. Pero... Esta canción se la dedico a Chucho, que sube fotos con sus compañeras de trabajo, menos conmigo.
Baby, decime qué se siente. Para vos, Chucho. Está enojadísima. Yo soy más linda que Vicky. Yo soy más linda que Vicky, y lo sabés. Se pusieron... Che, no, pará. No. Bueno, hagamos algo. La actitud que está teniendo la Tini es más de los lindas. Yo no vine a ser amigas, yo vine a competir. Bueno, a ver. Bueno, esta en este momento está haciendo la Tini, a ver. A ver. Cerramos con esta, me acuerdo. Sí, ahora quédense porque viene Duen Sachi y vamos a estar hablando. Abran la cabeza. Eso, abran la cabeza. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agendá nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar. Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con Movistar Prepago siempre ganás, porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consulta en movistar.com.ar/legales/programa premios. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK. 1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela, para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y
para eso hay una sola manera. Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conocé más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero. ¿Se imaginan tener un programa en la radio pública con los mejores columnistas que puedan imaginar? Los mejores están con nosotros. Por eso tenemos a Duen Sachi aquí a mi izquierda, a la derecha de Latini. ¿Cómo estás, corazón? En llamas. En llamas, sí, sí. Sí, ya veníamos charlando, adelantando un poco, pero bueno. Me gusta que estés a mi derecha. A la derecha de Tini. Bueno, yo venía con un plan, pero la vida como está así como mucho, me vine mientras caminaba pensé, ¿cómo vamos a hacer para llegar a fin de año? No, ni idea, ¿eh? ¿Hay maneras? ¿Hay no formas? sé, yo creo que me voy a lanzar así como cuando te lanzás cuando éramos chicos, que te agarrabas cualquier cartoncito y te tirabas por... Sí, o te agarrabas las bicicletas. Yo me metía dentro de cajas con mi hermano y por me tiraba ejemplo, de la cama cucheta. Por ejemplo, al piso. Sí. Nosotros hacíamos lo mismo. Ay, así quedamos, mira, ¿te acuerdas? Hay algo ahí, ¿eh? Muy divertido, pero... O sea, sí, y si había una escalera, vamos, la escalera. Sí, o con un colchón. Sí, hermoso. Todo tipo de salvajadas. Yo creo que esa es la única forma. Mi abuela se tiraba en una rueda. Esa rueda de camión. Amo. Cuando era pequeña, ¿no? Y se tiraba y era... Ahora se tiraba tu abuela. Amo. Claro, se rompe la espalda. Sí, yo sé, no sé, algo así abuela. como largarme me así. gustaría, no sé hasta dónde tenemos una planificación hoy de la columna. Es una planificación sui generis. Pero me gustaría, tal vez podemos, entre el estrés, tratar de llegar a 5 puntos para llegar a fin de año. Eso estaría hermoso. Bueno, saco el Word. Para llegar como se pueda, ¿eh? Pero como, ¿qué cosas? Por ejemplo, este fin de semana me fui a Tigre. Con unas amigas. Sí. A un alojamiento para trolos muy barato. Los plátanos, las cabañas, esas que son increíbles. Ya conozco varios que han pasado por los plátanos. ¿No has ido todavía? Todavía no, bueno, voy a ir. Bueno, punto número 1, me parece... Darte algún tipo de receso del tipo que sea, ya sea 5 minutos para mirar el horizonte, no importa. No, en estos momentos si hago eso me quedo durmiendo con los ojos abiertos. Hoy me pasó, es muy bueno. Bueno, está bueno. Eso lo nombraría la gente especialista en esas cosas que son como los descansos conscientes. Tal cual, hoy dejé, estaba en la parada del colectivo y quedé así, y como me quedé así se pasó el colectivo. Bueno. Pero bueno. ¿Cómo es la consigna? ¿Cómo subir hasta fin de año? 5 pasos para llegar a fin de año. Vino esto porque me vinieron preguntando cómo llegamos. Me hicieron una pregunta. Estoy escribiendo una nota y me hicieron una pregunta de cómo llegamos a la Marcha del Orgullo. Cómo vienen las diversidades. Mucha gente que no va, che. Para llegar a la Marcha del Orgullo. Entonces, llueve. Además escuché eso, que llovía. Pensé, digo, bueno, la memoria también está relacionada con cómo hacemos para llegar a la Marcha del Orgullo este año. Entonces viene de ese lado. Entonces empecé como a pensar, a repasar. Digo, bueno, podríamos repasar como estas cosas como muy pre-fin de año, pero como somos queer, el año nuestro termina cuando nosotros queremos. Claro. Yo quisiera que termine en un mes. Antes, un mes anticipado, por ejemplo. Una de las cosas que me gustaría. Que termine un mes antes. Tipo de golpe, que no te claro, listo. Mucho. Che, no, terminó listo, el año. Se terminó el año. Uy.
Eso medio Ya está. es como pegarte un golpe fuerte en la cabeza. O sea, como se terminó. Ojo. Después, bueno, hay fiestitas y cosas. Un pero shot. Terminó. 30 de noviembre se terminó el año. Tiro en la Fin. frente. Claro. Empieza otra. Claro. Esa puede ser una. Y claro, hay un montón de cosas difíciles que estamos pasando, como diversidades y otras cosas. Entonces, una de las cosas que creo que estamos pasando difíciles son depresiones. Mucha Bueno. gente está muy triste. Ayer me preocupé, ustedes, hablando Del suicidio. del suicidio. Del suicidio, Sí, para del suicidio. variar. Muy suicidas Sí, las sí. maricas. Bueno, pero está sucediendo. Sucede, hay que sacarle Sí, el... eso es verdad. Luego, otra cosa que pasa es hambre. Ahí Sí. hay una falta de milanesa profunda. Sí, sí, O sea, sí. yo iba caminando en la calle ayer y una chica le dice a la otra, ¿y qué vas a llevar? Milanesa, estás loca, le dice, ¿qué voy a llevar milanesa? Yo no tengo plata. Entonces dio un tip buenísimo. Yo como Ay, no me sé, gusta. como muchos escritores creo, escuchamos mucho lo que dice la gente en la calle. Está muy bien. Sí. Y Material. entonces, material, tip de esta persona X, muy agradecido. Cuando vos tenés que llevar algo y no tenés plata, compras unos pedacitos de pollo, le sacás la carnecita y haces un menjunjito con un poco de mayonesa, con lo que tengas en la heladera, dijo la chica, Sí. y en 2 pan de miga los cortás, parece que hiciste un montón, pero Ok. Claro, haces como unos sanguchitos, pero en unos realidad. sanguchitos pero cortaditos, que quedan como una especie de canapé, como si fuera... Claro, que es más pan rallado que otra cosa. Claro, tal cual. Queda. No. Queda bárbaro. Sí, no, y además Una queda fetita hasta bien delgada. que además queda como algo medio paquete. Paquete y crunchy, Sí. así todo, Sí. bárbaro. ¿Puedes bárbaro. poner cartón? También. Una hojita. Un pensé. zapatito que no uses. Bueno, eso es otra de las cosas que estaban, no sé, Las el, normalidades. el agotamiento en general que estamos. Sí, no, es que Sí, yo yo estoy- creo que ya si la secuencia con anterioridad, por ejemplo, voy a bostezar ahora. A vos te La gusta. secuencia con anterioridad del multitrabajo y la autoexplotación estaba heavy, ahora está peor, porque encima no te alcanza. Entonces, estamos en una situación donde eso, o sea, Y la bronca, barra ira, rabia. y sí. Ahí sí me voy tirando algo para que me digo, bueno, voy a tirar algo en la columna, pero algo de la rabia. ¿Qué hacemos con la rabia? ¿Qué hacemos en situaciones de total injusticia? Y que produce, o sea, rabia hacia adentro, que por eso, bueno, tristezas, suicidal, S-word, Sí, sí. etcétera. No lo hagan. No lo hagan. No. Y también produce raptos de rabia total. En las casas están estalladas, prepárense para las discusiones de cuando ya haya terminado el año y vengan esas fiestas extrañas de Sí, la sí. gente heterosis que se llaman fiestas de fin de año. Claro. Te juro. Ahí va a estar heavy, me parece. Entonces, había pensado, después lo vamos a tratar lo vamos a mandar ahora como superficialmente, pero es una de las acciones históricas de memoria fueron los famosos scratches. Saben que había Sí. una mesa de scratches. Bueno, eso lo vamos a pasar así por arriba, pero hay algo de eso que es diferente a las cancelaciones y es diferente a las denuncias públicas por redes que tienen otra calidad, que es la famoso performativo, la performance. Claro. Que ahora todo. ¿Qué es una performance? Chan, Ay, chan, mirá. chan. A ver, Tini, ¿qué es una performance? Una Conta. performance es un despliegue Me encanta. que un artista puede hacer y no solo, bueno, una performance se vincula mucho al baile, pero no solamente baile, sino que es capaz una demostración artística que puedes hacer a través del cuerpo con ciertos elementos. Perfecto. Siento que el cielo es el límite, es como la poesía de performance, es como... Hermosa definición. Fuiste muy poética para Me encanta. decirlo. No, porque porque en realidad los scratches eran más performance que señalamiento, que digamos que eso es la diferencia. Ajá. Creo que se pone en discusión ahora, que todos empiezan, ay no, scratch no. Claro, porque lo bancan Llamaban con el a la- Claro. punitivismo. Llamaban a la La reflexión. rancia. Llevaban a la reflexión. A no era una veces cosa. hacían tremendas obras de teatro, o sea, había personajes
personajes, creo que uno de los más conocidos es el de Bigotitos, que era una especie de Videla, pero también había mucho trabajo colectivo. El cuerpo se ponía previamente. Claro. Entonces, el trabajo de discusión política, y por eso la mesa, y de pensar cómo iba a ser la acción, de cómo íbamos a hacer para poner el cuerpo y cuidarnos, que creo que por eso se me cruzaron los cables hoy, pensando en la marcha, cómo vamos a empezar a poner porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes. ¿Ustedes se acuerdan de la marcha del año pasado? Sí. Yo terminé en una carroza. Eso no va a suceder este año. Que viene igual. Sí. Pero teníamos una sensación de cierre. Yo, por lo menos, teníamos la sensación de que íbamos hacia el abismo en cámara lenta, mucha gente, y que pasaban cosas que estábamos en campaña además. Era mucha marica pidiendo un voto extraño, digamos todo ahora. Sí, era digámoslo, era un voto, sálvese aquí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí. Bueno, un voto con un salto de fe. Vamos, saltemos todos juntos con esta porque va a estar muy difícil. Pero bueno, íbamos en cámara lenta hacia el abismo. Y bueno, ahora ya estamos en el abismo. Sí. Estamos flotando en el río. Exacto. Entonces las condiciones han cambiado tanto, que es como, bueno, yo de verdad me empecé a preguntar, ¿cómo se marcha? Y esta palabra del orgullo, ¿no? Esto. Pride. Qué bueno, no sé, nos viene medio de afuera, literalmente. O sea, el orgullo literal, sí. Y históricamente las primeras manifestaciones públicas de la comunidad queer, LGTB y RST más WX JPG toda la punto JPG no empezó por el lado de ay, qué vergüenza, vamos a salir de la vergüenza hacia el orgullo. Empezó, vamos a hacer la revolución, vamos a pedir derechos sociales. Si uno ve las imágenes más viejas de las marchas, de la que se oficializa como primera marcha en el 92, se pide que los derechos humanos se apliquen completamente. Claro. Hay un pedido por dignidad, por vida, no por... incluso hay una foto icónica donde está la gente con máscaras blancas. En esa foto... hace poco discutía con alguien que decía, bueno, era como mirá, antes sentían vergüenza y ahora el orgullo, bueno, bla, bla, bla. Y yo decía, no, bueno, en realidad esas máscaras no eran para demostrar, y ahí aparecía la performatividad. Manuel, un compa no binario que fue compañerito mío, le mando saludos, creo que está en Mar del Plata, dijo algo muy hermoso, que era muy importante cómo esas personas habían coincidido, se habían juntado y habían dicho vamos a taparnos los rostros con una función política que no era ay, nos da vergüenza o es solo porque perdemos el trabajo, sino era mostrar, las máscaras dicen basta, era mostrar que te tenés que ocultar para poder tener una vida, básicamente. Claro. No era una cuestión de... Era una discusión sobre algo y no... Sobre derechos, no tanto a nivel que quizás sí ha sucedido en Estados Unidos, no sé, o en el norte global, donde las construcciones subjetivas son otras. Sí, hay una idea de... Y hay algo de esta cosa vencedora, Y creo que es una gran cuestión ahora para nosotros en nuestra historia, memoria queer, que cómo vamos a enfrentar este momento como grupalidades, cómo vamos a ir a marchar, que quizá no tuvimos tiempo, pero tendríamos que haber pensado, ahora saldrá como saldrá, pero tendríamos que quizá haber pensado que es una gran performance, pero que nos cambiaron las reglas del juego. Entonces, cuando cambian las reglas del juego, si yo hago la misma performance, esa performance puede fallar. Puede no estar diciendo lo que queremos que diga. Claro, es que yo creo que yo como digo mucho la secuencia del orgullo y Pride, ¿no? Como esa división, esa cuestión más cipaya, más plástica, más Benetton del orgullo.
Y me parece que si no estamos diciendo desde un lugar discursivo, no estamos pronunciando contextualmente en la marcha, me digo que queda medio Pride, queda medio lavada. Exacto. Re Pride hoy. Sí. O sea, hoy te viniste re Pride. Estás a carita Pride. No, Sí. no, pero mismo, digo, no, tampoco me quiero poner punky, pero o sí, capaz que sí. Porque reprimirlo, digo, cierra Valeria Lynch. Claro. O sea, ¿no? ¿Qué estamos Grande, ¿qué estamos o sea, diciendo? Todo bien, pero ¿qué estamos diciendo? Exacto, por eso yo estoy como bastante preocupado porque somos una gran fuerza, no, bueno, sí lo voy a decir, una gran fuerza de choque, una gran fuerza colectiva, que me parece que estamos perdiendo capital político como locos. Mal. Al subirnos en algo que en un pasado muy reciente tenía mucho sentido si uno no politiza la fiesta se politiza de otra manera. Y entonces o es la fiesta de fingir demencia total, o es la fiesta de unos pocos, es la fiesta de los tragos o no, es la fiesta de Pierina que está en juicio. Sí, y la verdad que ya. no, ya, sí. El 30. Mañana es, ¿no? Claro. Sí. ¿30? Sí. Que por pintar una pared, que hay que repetirlo porque es una locura, por pintar una pared que dice ¿dónde está Tehuel? Desaparición forzada de un joven trans que aún no sabemos dónde está, se la enjuicia. O sea, estamos más en esa que en la fiesta que el año pasado, o sea, ya estábamos el año pasado en esa, porque lo de Pierina ya estaba pasando, lo de Tehuel ya había pasado, o sea, como que estábamos un poco lentos, y vuelvo a poner el elefante acá, desde la pandemia. Sí, no, que sí, nos dejó tololos. Pero no, igual sabes que pienso también esto que vos mencionabas, que por algo lo mencionaste, ¿no? No es que yo lo estoy pensando, sino que probablemente me indujiste a pensarlo. pero como algo bueno lo digo, no es que yo estoy teniendo grandes... Adoctrinamiento. Vine a eso, no tengan la menor duda. Que tiene rayos. No, pero digo, no es que yo estoy teniendo grandes ideas, sino que realmente estás trayendo unas datas muy piolas. Y digo, hay una correlación muy grande en... Oh, ya se me fue, boludo, es tremendo. No, esto que vos decías, hablabas del scratch y de la... Que nos quedamos, nos estamos quedando en las consignas hace un montón de tiempo ya. Nos estamos quedando en decir, ¿dónde está Tehuel? Listo, ya está a otra cosa, voy a hacer mi trabajo, ¿dónde está esto? Y no estamos dándole una vuelta a las cosas como, primero de la sensibilización que tienen esas cosas, porque la repetición pierde humanidad muchas veces. Claro. Y después de tener un carácter de acción más interesante. Por eso traigo lo que traías del scratch, porque es como, una cosa es decir, violar está mal. Violador malo, él es violador, listo. No sé cuál es la profundidad que se le está dando a eso, ¿entendés? Ahora, yo traigo y le doy una vuelta de rosca, llamo a reflexionar, llamo a decir, uno hace desde donde puede y como le sale también, ¿no? No vamos a... Sí. Pero digo, como movimiento, como algo mucho más grande, no particularizado, cómo estamos dando las discusiones y también cómo vamos lavando nuestras culpitas, ¿no? Como, bueno... Sí, no sé, o sea, yo sí me preocupa de que no... Igual al mismo tiempo, digo que es como cómo llegamos a diciembre o al 30 de noviembre, nuestro fin de año queer. ¿Cómo llegamos ahí? También pienso que no desesperemos. Al mismo tiempo sé que hay mucha gente, o no mucha, pero unas cuantas, que estamos con este run run. Como, claro. Bueno, hay que adaptar. Por eso hablaba de la performance, porque la performance funciona si uno tiene una buena lectura del contexto. Una gran marcha, funciona si tiene una buena lectura del contexto. El año pasado la lectura del contexto era, vamos hacia el abismo, vamos a hacer lo que pongamos, llegamos tarde. Sí. Muy tarde. Sí. Entonces quiere decir que estamos leyendo el contexto mal hace rato. Total. Y yo insisto con la pandemia, no es una cuestión de lavar culpas, pero algo de lo que decís está piola, en el sentido de que la pandemia nos obligó a retirar el cuerpo. Y entonces, como por inercia, como cuando volvió,
volvió medio así, como... Sin decisión, sí, ¿no? no, como no nos pusimos a pensar, ¿qué pasó con todos los que nos faltan? ¿Alguna reflexión en tanto a cómo afectó a nuestra comunidad? Los tareas de cuidado, por ejemplo, en duelo, familiares, amigues, etcétera, todo eso, o sea, como que nos centramos mucho, y fue muy cómodo, creo que para la derecha, nos centramos mucho en las cosas en las redes, como, uy, qué bueno, se resolvió todo podemos hacer streaming, pero poco en reconocer que generalmente la mayoría de las personas sobrevivimos la pandemia porque había un ser humano pequeñito o grande que nos traía alguna comidita. Claro. O nos conseguía algo. O sacar al perro, si tenías perro. Como que hay algo de que la retirada del cuerpo nos hizo olvidar. Ahora yo creo que estamos volviendo todo de a poquito. Pero para mí es una oportunidad para pensar otra vez qué hacemos con esos cuerpos. ¿Qué hacemos con esos cuerpos en la calle? Hay como performances establecidas, como las grandes marchas, obvio, y no estoy diciendo que eso, re sí. Pero quizá hay que ajustar un poco a nivel más pequeño qué sentidos van a tener esas marchas. Claro. Y si le vamos a seguir llamando orgullo. Claro. Bueno, sí, capaz que podemos ir un poquito más, no sé. Quizás deberíamos estar en pie de rebelión directamente. Sí, más cerca de la furia traba que de claro, o sea, la furia traba eran condiciones donde se iban logrando derechos. Ahora estamos en condiciones de que van a empezar a retrotraerse. Eso va a suceder, porque está sucediendo, por más que todos estemos en negación, está sucediendo en todos los ámbitos. Claro. Eso, la vida cotidiana ya nos cambió. Entonces, quizá la posición sería hacernos cargo de nuestras muertas, hacernos cargo de nuestras desaparecidas, hacernos cargo de quienes nos faltan, de nuestros dolores, para que la gente no se tire de los 10º pisos de un teatro, para que no se tiren de las facultades, o sea, hacernos cargo de la gente vulnerable que tenemos alrededor. Hacemos cargo de que la tarea de cuidado es devastadora. Quería llegar a eso. Pero que si realmente no hacemos lazos ya no discursivos, sino lazos performativos, o sea, que tengan una influencia, como decía Caratini, que realmente transformen lo que sucede alrededor, creo que vamos a patinar. No solo por la lluvia. Claro. Quizá debería ser una marcha de rebelión. Quizá debería, o sea, este pánico, este pánico a las internas o a la rosca. Eso nada más de derecha que eso. O sea, no hay que tener pánico ni a la interna, que significa la discusión interna. Sí hay que tener pánico a las posiciones cerradas que no producen ningún tipo de diálogo ni nada, pero un poco de panquearla. Y sí. Estoy llamando a eso. No, es que igual sí, o sea, y siento que de alguna manera es lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Como la única manera que conocemos hasta el momento de poder romper con esa estructura que se viene dando y ese fluir hacia el abismo, es decir, bueno, no loco, pará, la puta madre, a ver, se corren acá, a ver un poquito, a ver vos acá, ¿entendés? Como el meme de Eve. Claro, es que un poco hay... Es un poco esa la... Yo ahí estoy así, muy como soy Eve. Claro. Es como... Es que... ¡Enojate, hermano! Pero es que un poco, claro, un poco sacudirnos un poquito y decir, che, ojo que ahí, tipo acá, bueno, acá están matando acá. Y otro foco que me parece que ya mencionaste, que es, no se trata de los derechos para las personas queer. Se trata de los derechos en general. Se trata de que hay una situación que nos excede como comunidad, que es tremenda la situación que se está viviendo. Entonces hay una cuestión más de, y capaz que la frase es más derechosa, pero del bien común. Digo, como hay algo que trasciende un poco, que tiene que ver con, lo que queremos es que la pasen lo mejor posible todos, ¿no? Sí, y también creo que es cada vez más importante en nuestras comunidades que hagamos
nosotros, como que ahora tenemos responsabilidad política, chiques, porque cuando estábamos luchando por los derechos, había un lugar que era un poco más, que podíamos hacer, bueno, nosotros ya estamos haciendo algo, porque estamos tratando de conseguir tal derecho, tal otro, no sé qué. Pero en este momento en que, por ejemplo, yo voy al mecánico hoy, Juan, mi querido mecánico, te mando muchos saludos, y me pregunta, ¿cómo está tu compa? Entonces le digo, bueno, está operado, y hago como una cosa más en general, por las dudas. Claro. Tampoco tanto detalle. Tampoco tanto detalle. Y el chabón me dice, no, tranca, sí. O sea, yo entiendo de vos, entiendo. Dice, porque mi hermana estaba con un chico trans. Mirá. Mirá, le digo, qué bien, qué piola. Le digo, sí, también. Y empieza, y conozco a tal y tal, no sé ¿Qué cuál. paz cuando pasa eso? Esta mañana. Sí, pero qué paz cuando pasa. No, claro, como, sí. Entonces, claro, todo cambia. ¿Cómo está? Sí, le va a doler mucho. Ya entramos en esa. Claro. Sí, el cuidado, bla, bla, bla. Claro. Y entonces yo también vuelvo pensando, digo, bueno, es que hay una responsabilidad política porque hemos atravesado realmente toda la sociedad. Entonces, quienes estamos en lugares más de poder de palabra o de poder de decisión, como militantes, artistas, comunicadores de la diversidad, tenemos una responsabilidad política con nuestro pueblo. Claro. Porque nuestro pueblo puede que no tenga tantas herramientas y tenga mucha gente diversa a quien cuidar. Entonces, sí o sí, tiene que cambiar. Ya está. Fue el Pride. O sea, debería ser la rebelión total. O sí, ir a queer. Claro, ir a queer. Sí, y de hecho también a mí lo que me pasa, ponerle dentro de los puntos en relación a las cosas que deberían aparecer quizás en la marcha, que seguro aparecen como consigna, aparecen y están. El foco en la soberanía para mí, ¿no? Como está bien, yo tal vez soy un poco nacionalista y eso a algunos no les gusta tanto y no representa al total de la comunidad, pero sí algo del orden de nuestro territorio, de hablar de nuestras realidades dentro de nuestro territorio. No podemos está un poco aparece un poco en esto que decimos de que no sea Pride y demás, pero pensar específicamente en nuestro territorio y mostrarnos, bueno, orgullo sí, pero orgullo también argentino o lo que fuera que tenga que ver con este territorio. Pero bueno, una de las cosas que es muy linda es que si bien la marcha más conocida es la que se hace en Capital Federal, hay un montón de marchas en todo el país que son hermosas, y muy fuertes, y cambiaron totalmente las perspectivas a futuro y las prácticas de pequeños pueblos. Por ejemplo, está la marcha de Cafayate, que me encanta, que es un pueblo chiquitito, se van a ofender los cafayateños que le diga pueblo, pero es un pueblo pequeño. El fin de fue que no llegué a ver en Tigre y fue Anfibia. Claro, después está, en todo el conurbano hay diferentes marchas, en La Matanza, o sea, está la famosa de Necochea, pero después, Azul. Claro, está la de Tucumán, la de Salta, que es ahora fin de mes, o sea, también quizá ampliar, que nos pasa en todo, con la política, con la memoria, con todo, de golpe nos chupa ese agujero negro de Capital Federal y todo pareciera que se fuera a resolver ahí. Sí. Más allá de eso, yo creo que habría que hacer unos pequeños comandos de intervención. ¿Comandos de intervención? Yo estoy, a la Pride. Sí, así como unas brigaditas, unas brigaditas. El diminutivo no. Brigaditas queer de rebelión dentro de la propia comunidad, porque también tenemos que ser conscientes que una gran parte de la comunidad votó en contra de nosotros mismos.
Porque quizá tienen unos accesos económicos, sociales o unas fantasías que ya se habrán dado cuenta que no se podían cumplir y ya no se les cumplieron. Lindos Nepo Babies. Exactamente, que me parece que está bueno, que nos toca también eso, mover la memoria hacia adentro y hacia afuera. Total. Y a veces me sorprende que en muchas instancias hacia adentro está más difícil que hacia obvio, afuera. Sí. Frustra. Sí, sorprende y frustra, tal cual. Yo traje un dibujito, si me lo ponen, hablando como el tema de... del PJ, totalmente frustrante. Totalmente frustrante. Totalmente frustrante. Mal. A ver el dibujito, Agustina Tartaglini. La vergüenza no es nuestra, uno que dice eso. ¿Dónde está Agustina Tartaglini? Agus. El que dice la vergüenza. Listo. Chucho. Bueno, yo lo que quería contar es que en momentos de gran ira, yo estaba, se mezclaba migración, exilio, diáspora y todo con otra gente que le pasaba lo mismo, pero con dos compas, una travesti, éramos un plato, una travesti venezolana, yo y una lesbiana psicoanalista brasileña. Creamos un grupo que se llamaba Ir a Sudaca. Pero en realidad lo que a mí me gusta contar de eso que en realidad estuvimos en un momento en que teníamos muchísima rabia y que la rabia te empieza a hacer daño y en algunos de nosotros tres producía o ansiedad, angustia y S-word ideas. Sí. Y en otros como mí y otro amigo con el que estábamos, que era refugiado palestino, unos deseos un poco hacia afuera. Claro. Entonces nos empezamos a preguntar qué nos estaba pasando. ¿Esa imagen la hiciste vos? Esa imagen es justamente nosotros tres. Vos sos la que está enfrente. Estoy ahí así al frente, entonces somos... ¿De qué año es? Esa es desde el 2014. 2014. Sí, 10 añitos. También estaba pensando eso. Era un niño, Éramos tres niñas. Y que también estaba muy esto, como que venía mucho de afuera. Sí. Lo que nos dimos cuenta es que lo que más nos producía ira y más bronca es que el neoliberalismo y sus formas y la quita de derecho y dignidad te va haciendo crecer la vergüenza. Uno empieza a tener vergüenza de no tener la ropa que tiene que tener, de no comer lo que tiene que comer, empieza a ocultar, empieza a decir que le alcanza y no le alcanza, Sí, la gente no habla de plata. Exactamente, se empieza a avergonzar. Y cada vez la vergüenza te empieza a tapar, y eso es lo que en realidad produce mucha ira. Entonces dijimos, bueno, no vamos a poner bombas, no, porque no somos esas personas, no nos vamos a suicidar, hicimos un contrato de no suicidio, que nos sostiene, la tiro, es muy bueno hacerlo. ¿Hacer el contrato ese? Un contrato entre amigues, con una grupalidad. Y es indeclinable, no se puede, es hermoso, la tiro como herramienta, es una herramienta hermosa de sostén comunitario. Vamos a decidir esto juntas. Y entonces empezaron a salir cosas, y lo primero que hicimos era un 12 de octubre, la primera vez que estábamos ahí, y obvio que queríamos voltear las estatuas, atacar al coso de extranjería, miles de cosas, y decidimos entonces hacer que tuvieran vergüenza los demás. Y el primer acto de vergüenza fue, bueno, ustedes nos ponen un colón y dicen que nos vinieron a colonizar, y lo que vamos a hacer nosotros, se los vamos a vandalizar y le vamos a decir que es nuestro santito. Lo vamos a santificar. Claro. Una reinterpretación. Lo vamos a volver. Entonces la acción se llamó, una performance se llamó Resaca Sudaca, porque decíamos, bueno, ¿qué pueden hacer los sudacas borrachos? Confundirse de santo e ir a santificar a Colón. Santificar a Colón. Obvio que los carteles que les pusimos y qué sé yo, pero bueno, llevábamos mucho. Hay una foto por ahí que no sé si lo tiene Agus. Llevábamos unas cajitas con música y muchos carteles diciendo barbaridades, pero bueno, también parecía una procesión realmente,
O sea, lo que se veía afuera era una procesión. Y ahí empezamos a trabajar de quién era la vergüenza, como ir sacando la vergüenza. Claro. Entonces ahí cuando hacemos esa foto, que en realidad charla con una foto que hizo Lemebel, Pancho Lemebel, Las Yeguas del Apocalipsis, que se llama La Refundación de Chile, nada más que están ellas dos en pelotas, Pancha y Pedro, sobre una yegua, y otras dos lesbianas, una va tocando una flauta, no sé qué, y van llevando la yegua. Pero nosotros dijimos, bueno, nosotros no tenemos ni yegua ni nada, y la vergüenza no es nuestra. Entonces, bueno, la yegua pasó a ser nuestra amiga lesbiana, que llevaba al trabo y a la traba argentina y venezolana arriba. La cola es hermosa porque la cola es un elemento del vudú para que se usa para limpieza, para entonces también nos parecía que era hacer una ceremonia que realmente trastoque. Y luego, obvio, invitamos a una fiesta, que vinieran a una fiesta. Hermoso. Claro, porque la fiesta bien pagana. Porque la fiesta también es un espacio de encuentro, y en los lugares donde no hay espacio público, en ese caso, no era posible el espacio público para personas sin papeles, etcétera, para personas trans, travesti, era muy difícil cualquier acción en el espacio público. Entonces, bueno, la idea fue tomar las casas, que creo que de alguna forma son estrategias viejas, pero que si se vuelven pequeñas brigadas, claro, si se vuelven pequeñas brigadas, se le ocurrirán ideas mucho más ¿Cuántos hermosas. días tenemos de acá? Ojo, Pocos. Tenemos Pocos. ¿Cuántas? 3 brigadas con 10 personas cada una. Más o menos. Ponele. Hay que volver al papel. Hay que volver al papel, ¿no? Hay que volver al papel. Hay que, como brigadas, yo invito a las brigadas queer a tomar la marcha del orgullo. Vine a esto nada más. Venimos a clausurar la marcha. Ya no es del orgullo. Ya no es del orgullo. Vine a adoctrinar. Me encanta. Rompa proponer. A ver, claro, también es esta cosa, o sea, vienen los liberpigis. Me gusta como dice la Gabriela Ibis, las liberpigis. Vienen los liberpigis a romper las asambleas. Bueno, nosotros tenemos que ir a romper todo. Sí, porque nos están rompiendo el país. Sí, de hecho hay una Me van a echar. No. De hecho hay una variable que es que han dicho muchos que van a ir a hinchar las pelotas. ¿Verdad? No, que vos estabas no, que hay muchos que han dicho que van a ir ahí a molestar, sí. Claro. También es otra variable. A exponer supuestamente eso que hay gente cuidarse. Que hay gente violenta. No, es que hay gente, no sé, besándose o con poca ropa, y que que los niños, viste que siempre les molesta mucho la poca ropa. Como que siempre usan eso como ancla para deberíamos ir en pelotas, entonces directamente, todos directamente. Me encantaría, ¿ves? La vergüenza yo me la tengo que quitar. Claro, por eso, la vergüenza no es nuestra. A eso venía, porque yo digo, bueno, no, esto parece un autobombo, pero básicamente mi vida es en relación al arte, y si cuento alguna experiencia, siempre voy a encontrar una cosita. Creo que sí, más que el orgullo, la vergüenza no es nuestra. La vergüenza es de quienes nos quitan los derechos, de quienes están hambreándonos, de quienes están haciendo avergonzarse a las familias de sus llama a preguntar, además. Y los perseguirá toda su vida. Sí. O sea, la vergüenza no es nuestra, la venganza sí. La vergüenza no es nuestra, pero la venganza, agárrate. Venganza Manuela. Me encanta. Yo por lo general últimamente tengo la energía medio baja en torno a estas cuestiones, y me voy con una energía más punky, lo cual me sirve y necesitaba. Espero que el otro lado sea igual. Sí, por favor. Creo que nos hace falta mucho punk queer, que como en los 80 eran como 2 o 3 bandas de chicas, como muy poquito. Pero a mí me encanta el punk. Yo creo que hay algo ahí que es súper poderoso y que
y que todo bien, o sea, la liberación sensual de les millennial con el culo, la combi completa, pero chiques. Sí, no, pero igual. A mí lo que me aterra es que se pase para otro lado, ¿viste? ¿Para dónde? A ver, contame. Y porque viste que yo tengo muchas amigas anarcas y justamente son anarcas, o sea, se van pasan los polos, digamos, ¿entendés? Como que pasan esa pared donde capaz todos aspiramos a romper y ya tipo pasan a otro nivel y como que hay que tener una cierta diplomacia yo creo que justamente es esa anarquía entre muchas comillas, que la verdad que la digo entre muchas comillas porque una anarquía en este momento, en este capitalismo, pensar en una anarquía parece algo... Yo no, anarquía no, el punk es un hermoso... Es una respuesta. Es una respuesta. Hermosa expresión poética. Sí, es que yo estoy de acuerdo. El tema es que bueno, hay gente que lo interpreta y lo reinterpreta y va más allá. Bueno. Y vayan. Después van a volver. No, pero estaría bueno que nos pongamos. Volverán y seremos millones. Que nos pongamos un poco de acuerdo, ¿viste? Lo interesante también es eso. O sea, ¿qué hacer que no arrase el cuerpo del otro? Claro, y que no arrastre. Es que no arrastre y arrase el cuerpo del otro. Porque también tenemos estas cosas. La comunidad queer tiene bastante sabiduría a partir de eso. Sabemos que nos rompemos fácil. Claro. Nos rompen fácil. O sea, el límite entre la vida y la muerte siempre está muy, muy cercano. Total. Entonces, por supuesto que puede haber muchas formas de punk. Por eso, para mí, la acción de 2 tragos y una lesbiana desnudarse en un país extranjero sí, una vulnerabilidad una acción muy punk. Sí. Y no arrastra ni anarquiza ni nada, pero te dice claramente que la vergüenza no es nuestra. Total, es una acción valiente, poética también. Y para mí, por lo menos. Sí, es que yo la poética lo relaciono a lo bello y me parece bello esa imagen y me parece bello el accionar y la intención final. Además, la vulnerabilidad es nuestra mayor fuerza. Eso, yo considero justamente. Eso. Total. O sea, cuanto más podamos aunarnos vulnerablemente, flexibles, más resistimos. Me encanta. Y después mostramos la cola, que también es hermoso. Muy lindas. Yo les conté de lo de la vaselina. No, bueno, para. Que el ano se puede. No, para. ¿Un mapache? Cortales el audio, déjame a mí nada más. Ahí está, cortales. Ahí está. Gracias, Emi. Bueno, le abriste de vuelta, no se puede creer. No se puede creer. Yo lo que voy a decir es lo siguiente. Tenemos que ir a una tanda, pero tenemos que volver, porque hay que ir a una tanda. Sí, me lo dijeron recién, ¿eh? ¿Me quedaba más y no me avisaron? Claro, te quedás unos minutos más. Y cuando volvemos, tenemos que decir los 5 tips. No sé de dónde los vamos a sacar, pero los inventamos ahora. Para llegar al 30 de noviembre. Sí, dale, ahora volvemos. Ok, ahí volvemos. Dale. @launiok. Nos vemos en Instagram. La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Con Movistar Prepago siempre ganás, porque ahora cuanto más recargas, más gigas extra de regalo tenés para usar como quieras. Pedí tu premio en la app Mi Movistar. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables consulta en movistar.com.ar/legales/programa premios. Divididos. Vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de la segunda calzada, repavimentación y construcción de puentes en la circunvalación norte de Bahía Blanca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diría tu canción de primavera? La UNE, ¿qué diría? Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles. Primavera de canciones. La UNE Te banca. Estás en la UNE. Esto es Gravedad Cero. Gravedad Cero. Para irnos. Tenemos los 5 tips para sobrevivir hasta fin de año. A verlos. 1. Sí. Llevar vaselina a las marchas. La vaselina sirve para curar los pezones después de la mastectomía. Sí. Para que la yuta se resbale en tu piel. Sí. Para que las motos resbalen en el asfalto. Perfecto, ¿no escucharon eso? Poesía. 2. Poesía. El 2 era... tienen que juntarse con 2 más amigas y firmar el contrato de no suicidio. Perfecto. 3. Pintar paredes. 4. No me acuerdo. Comer en comunidad. Juntarse a sí. comer y... poner para la ollita travesti que está alimentando a muchos y muchas trabas y trabos en La Plata. Por favor. 5. Romper la marcha. Exactamente, romper la marcha del orgullo, gente. Reconfigurarla. Sí. Panquearla. No anarcamente. Con cuidado. Sí. Seamos suaves. De manera sensible. Sí. Claro. Pan vulnerable. Sí, medio que Pierina tiene esa energía. Sí, ternura y pan. Sean más Pierinas y menos Milei, sí. por favor. Es como Hello Kitty, pero con ropita punk. Exactamente. Sí, total. Dicho esto, absolución para Pierina. Mañana vamos a estar hablando de eso. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Esto fue Gravedad Cero. Gracias, Duen. Gracias, Tini. Gracias, Emi. Gracias, Agus. Gracias, Chucho. Hola, Vicky. Hola, Marien. Hola, Fran. Nos vemos mañana. Pensando y sé que no es fácil.